Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis aferrados seguidores de Noticias del Ferras TV Internacional y Chido el Coto Político. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente martes. Y bueno, amigos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se voló la barda con estas importantes noticias para México sobre la salud del pueblo mexicano. Y sin más que decir, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 17 de noviembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que ya tiene una estrategia para que los medicamentos y la atención médica sean gratuitos, pero ahí no quedó todo, también se le va con todo a los chayoteros como el Reforma, el Universal, estos periódicos amigos de los prianistas que se quieren pasar de la raya. También sale manchado el comandante Borolas. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Se va a atender a poco. Entonces, si abrimos con él y luego. Gracias, señor presidente. Buenos días. José Antonio Morales, del Grupo ASIR. Preguntarle si el gobierno mexicano estaría en la disposición de seguir más o menos el ejemplo que da el gobierno de España. Recientemente ellos adoptaron una iniciativa para quitar los impuestos definitivamente en cuanto a los insumos que justamente estamos utilizando todos para COVID. Cubrebocas, gel antibacterial. Entonces, nosotros hemos estado investigando, es una facultad que tiene el presidente de México que en situaciones como esta pudiera determinar que se elimine por completo el IVA de manera que los ciudadanos gastemos menos con lo que estamos comprando para todos los días. ¿Esa posibilidad existe? ¿Lo podría contemplar? Y si me permite una segunda pregunta. Pues nosotros ya tenemos una estrategia que nos ha funcionado, que consiste en garantizar a todos el derecho a la salud, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Entonces, eso es ya importante. No queremos entrar en quitas de impuestos porque no queremos regresar al modelo, a la estrategia utilizada en otros tiempos, de que se daban estos subsidios y habían distorsiones. Al final de cuentas, no se ayudaba a la gente. Entonces, vamos a seguir con la misma política fiscal, que consiste en no aumentar impuestos en términos reales y garantizar el derecho a la salud. Eso es lo que puedo comentar. Bien, gracias. Segunda pregunta. Hay una empresa que es PMI, que es el brazo ejecutor de Pemex en cuanto a maniobras, y hace unos días incluso se hizo público el hecho de que algunos trabajadores también denunciaron que les estaban pidiendo desde Pemex que regresaran el reparto de utilidades que habían recibido. Entonces quisiera confirmar con usted, señor presidente, ¿eso es verdad? ¿Se les está pidiendo que regresen un dinero que ellos ya habían cobrado y esto aparentemente sería para mejorar las finanzas en general del gobierno? ¿Esto es cierto? No, es parte de la campaña de distorsiones, de desinformación de los que no nos quieren. La mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, tienen una campaña en contra nuestra. Y sí, en efecto, leí en un periódico, creo que fue el Universal, que está dedicado como el Reforma a estarnos atacando, de que obligaban en Pemex a que los trabajadores entregaran su aguinaldo. Lo hemos dicho aquí ya varias veces, desde que se dio a conocer de que íbamos voluntariamente los altos funcionarios públicos, aclarando también, porque no se matiza, es todo a tabla rasa. La mayoría de los trabajadores
al servicio del Estado reciben de manera completa su aguinaldo, y solo los que estamos hasta arriba de la pirámide, los altos funcionarios, estamos donando parte de nuestro sueldo y del aguinaldo, pero voluntariamente. No hay ningún descuento por parte de la Tesorería de la Federación. A todos nos llega nuestro sueldo completo y nuestro aguinaldo, en este caso la parte proporcional del aguinaldo. Y el que voluntariamente quiere deposita en una cuenta especial su aportación. Ya pronto vamos a dar a conocer cuánto se ha recaudado, y les adelanto que ese dinero, que son como 80 a 100 millones de pesos, se van a destinar a la compra de ambulancias, el dinero que nosotros, los funcionarios de alto nivel, estamos voluntariamente aportando. Se van a adquirir 80 ambulancias para 80 hospitales del IMSS Bienestar. ¿Por qué a estos hospitales? Porque son los que están ubicados en las zonas más pobres y marginadas del país. Por ejemplo, allá en Guadalupe, Tepeyac, en Chiapas, que hay un hospital IMSS Bienestar, ahí va a estar una nueva ambulancia. En los lugares más apartados, en Buenavista, Michoacán, que hay un hospital IMSS Bienestar, ahí se va a tener una ambulancia. Y así en los lugares más remotos, más olvidados, en esos hospitales donde se atiende la gente humilde, la gente pobre. ¿Por qué la ambulancia? Porque a veces hay que trasladar enfermos de esos hospitales a donde hay atención especializada, por ejemplo, para la atención de un infarto. Son 3, 4, 5 horas. Y cuando hicimos el recorrido la primera vez por esos 80 hospitales, nos encontramos no solo que no había médicos y no había especialistas, sino que no había ambulancias. O había una ambulancia que permanecía mucho tiempo en el taller, y que cuando llegaba una gente que requería ser trasladada a donde pudiese tener una intervención para enfrentar un infarto, pues no había cómo trasladarlos y se morían o se mueren si no tienen la posibilidad de llegar a tiempo. Esto lo saben perfectamente los médicos. Entonces, por eso fue que hicimos esta aportación. Ya cuando se tengan estas 80 ambulancias, pues ya se va a informar. Esto fue lo que aportamos y es lo que se entregó. Pero por la fuerza nada, somos juaristas, no como los conservadores. Y Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, en lo de Pemex, o sea, no hay nada que sea obligatorio o que le estén quitando el aguinaldo. Es el que quiera aportarlo. ¿Podrían los trabajadores incluso denunciar tal vez al órgano de control interno o a la Secretaría de la Función Pública? Sí, pero no hace falta, porque van a recibir o están recibiendo todo su dinero. El reparto de utilidades que ya habían cobrado de este año, o sea, se les están pidiendo que lo regresen. No, en ningún caso. Perfecto.
O sea, con esta pregunta termino, si me lo permite. En cuanto a los maestros, hay algunos maestros, varios por cierto, que si se aprueba, por ejemplo, la propuesta del outsourcing que usted entregó a la Cámara de Diputados, ellos, digamos, quedarían incluso más en la indefensión porque muchos de ellos trabajan tal vez por ese sistema. Entonces la pregunta concreta sería, ¿para ellos existiría la posibilidad de que toda vez que se deseche ese modelo de subcontratación fueran ya contratados con todas las de la ley? Porque incluso perdieron prestaciones, pero podrían ya ser contratados por parte de la SEP, y estamos hablando de miles de maestros que trabajan tanto en la Ciudad de México como en distintas entidades, aunque en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues dependemos todavía en materia de educación de la Secretaría de Educación Pública, a diferencia de las entidades, presidente. Es que es ilegal la subcontratación en el caso de los servidores públicos. Puede ser que en las escuelas privadas exista ese mecanismo, pero en la educación pública, pues el responsable de la contratación es el gobierno, sea el gobierno del Estado o sea el gobierno federal. No existe, no debe de existir. Y lo de la subcontratación se está evitando porque se abusaba, despedían a los trabajadores en diciembre para no darles sus prestaciones, sus aguinaldos, su reparto de utilidades, y los volvían a contratar en enero, en febrero. Hay una gráfica, a ver si la tienen, del Seguro Social, para que vean cómo se comportaba la contratación de trabajadores por este mecanismo. A ver si se pone. Es muy importante porque hay quienes no están de acuerdo, pues no les gusta. Los buenos empresarios tienen que atender bien a sus trabajadores, y la mayoría de los empresarios lo hacen. Cuidan a sus trabajadores. Ahora con la pandemia, muchos, a pesar de que cerraron sus negocios, procuraron mantener a sus trabajadores. Actuaron con mucho humanismo. Nunca vamos a dejar de reconocer eso. Pero otros, precisamente los que tienen esos mecanismos de outsourcing, que no es más que su contratación, fueron los primeros en despedir a miles de trabajadores. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia empezaron a quejarse y empecé a recibir quejas de trabajadores de estas franquicias famosas que a todos los habían despedido sin darles nada por ese mecanismo injusto completamente. Entonces, eso vamos a buscar eliminarlo. Sí. Esto es el 18. Esta reforma se aprobó en el gobierno de Felipe Calderón, pero si nos vamos hacia atrás es exactamente lo mismo, nada más que aquí ya, a ver, ¿por qué no la pones toda? Aquí, mire, cómo empezó a crecer en general la subcontratación.
¿Sí? Eso es en general. ¿Cómo creció? Ahora vuelve con la de diciembre. ¿Cómo se explican de que en diciembre se pierden 378,000 empleos? Estoy hablando de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Se vuelven a contratar. Llega de nuevo diciembre del 20, del 19. Sí. De nuevo, 382. Menos. ¿Qué fenómenos se enfrentó? ¿O qué pasa en los diciembre? Si es cuando se recibe el aguinaldo, si es cuando se tienen más ingresos, ¿por qué esta caída? Ah, porque aquí despiden para volver a contratar. Entonces, esto es ilegal y es inmoral. Entonces, por eso ya no vamos a permitirlo. ¿El gobierno tiene contratados servicios de outsourcing? ¿Cuántos servicios tendría contratado? ¿Tendrá la información, presidente? No tengo la información, pero donde haya, se termina. Por ejemplo, en el caso de maestros en línea, maestros a distancia por internet. Donde haya, se termina. O sea, ¿qué pasaría con ellos? El gobierno se hace cargo de pagarles. O sea, ¿se les va a basificar? Hemos venido regularizando. En el caso de la Secretaría de Educación, la vez pasada dábamos a conocer que se han regularizado, se han basificado a 370,000 maestros en lo que va de nuestro gobierno, como nunca. Y vamos a seguir haciéndolo. Tengo el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud que están por honorarios, están trabajando de eventuales, pero no es que se va a impedir la subcontratación y solo en el sector privado, no en el sector público, no, es para todos, pero es en beneficio de los trabajadores y además también en beneficio de la hacienda pública y del Seguro Social y del Infonavit, pero al final de cuentas en beneficio del trabajador. Sí, todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno. No puedo mandar una iniciativa. ¿Ya tienen ese cálculo numérico? No, pero no creo que haya ningún problema para la regularización. No tenemos por qué tener intermediarios. ¿Saben que habían despachos que se encargaban de esto? Y muy influyentes, hasta con el apoyo de medios de información. Había un despacho que manejaba a cerca de 200,000 trabajadores con este mecanismo de subcontratación. 200,000 trabajadores, un despacho, y muy vinculados también a la entrega o manejo de facturas falsas. Entonces, ojalá y lo más pronto posible se apruebe la reforma. Y sí me han visto
representantes de los empresarios y les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho pues también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor, ya para que mejor desistan. Si el Congreso, si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores. O sea, sabiendo, porque si no tuviésemos los datos, porque esto es de sentido común, es juicio práctico, ¿a qué se debe que se pierden 300,000 empleos en diciembre? No se pierden en noviembre, no se pierden en enero, ni en febrero, ni en marzo. Bueno, ahora por la pandemia, en abril se perdieron 500,000, pero es otra situación. Pero en situación normal, en tiempos normales, todos los diciembres, por este mecanismo de evasión, de defraudación. Entonces, todos a portarnos bien, todos a cumplir con nuestra responsabilidad. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice no se tiene que tener intermediarios sobre el tema del outsourcing, dice que se termina. También le pide a los empresarios que él no es encubridor de nadie y no quiere mecanismos que afecten a los trabajadores. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente martes. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.